Muy buenos días, somos el grupo Athena Command y hoy vamos a presentar la práctica 8 de Nando Tetris. Los objetivos del proyecto 9 es construir en lenguaje Jack una aplicación de videojuego. El objetivo del proyecto 10 es construir un programa que analice la sintaxis de otros programas en lenguaje Jack, resultando en un archivo XML que representa la estructura del programa con texto marcado. En el proyecto 10, en este caso vamos a empezar por ahí, por el proyecto 10 para poder hacer uso del mismo analizador sintáctico con el juego del proyecto 9. Entonces, para eso vamos a ver un poco la gramática de Jack, que es la que nos va a permitir a nosotros saber cómo tenemos que programar el analizador sintáctico. Para eso vamos a ver los elementos sintácticos que tiene el Jack. Generalmente tiene una keyword, palabras clave, símbolos, constantes de enteros, constantes de strings y identificadores. Las keywords son pues las palabras ya marcadas que se utilizan en el propio lenguaje. Tenemos en ese ejemplo class, constructor, function, method, field, static, bueno, todas las de acá. En este caso nosotros, por ejemplo, no podríamos llamar a los identificadores, que los identificadores son, digamos que los nombres que les damos a las variables, a las funciones, métodos, clases, etcétera. No podríamos llamarlas con estas palabras reservadas de acá arriba. Después de eso tenemos símbolos. Los símbolos son las llaves, corchetes, ¿cómo se llama? Paréntesis, puntos, comas, suma, resta, todo lo demás. Entran como símbolos dentro del analizador, dentro de la gramática de Jack. Tenemos también pues las constantes de string, que son números decimales que van en el rango de 0 a 32.767, y tenemos también las constantes de string, que son básicamente una secuencia de caracteres que no incluyen la doble comilla o tampoco los saltos de línea. Los identificadores, como ya dije, pues son los nombres de clases, de funciones, etc. Ahora, los programas de Jack tienen también una estructura, no solamente son los elementos léxicos. Entonces generalmente tenemos una clase, o cada archivo de Jack empieza con una clase. Esa clase pues viene en este formato: la palabra reservada clase, el nombre de la clase, que es un identificador, el corchete, en este caso como vemos acá los variables declaradas de clase, pero en este caso como vemos arribita una pequeño multiplicador. Eso es porque eso está en regets, en expresiones regulares. Entonces esto me dice que puedo tener acá la cantidad que yo quiera de variables declaradas de clase. Lo mismo para las subrutinas, que en este caso las subrutinas son como métodos, funciones, etcétera, de la clase. Bueno, acá nos explica más a detalle. Las variables declaradas de clase pueden ser, o bueno, tienen este formato, o estáticas o de tipo campo. Después el tipo como tal que viene, que puede ser pues entero, string o char, creo que es. El nombre de la variable, que es un identificador, y dentro de paréntesis, y acá depende del tipo de clase que se declare. Entonces se declaran los, digamos, más tipos de nombres, más tipos de variables del mismo tipo, más nombres de variables del mismo tipo, perdón. Los tipos, como venía diciendo, entonces son int, char y booleano, o también pueden ser clases de nombre para manejar la programación orientada a objetos. Tenemos las declaraciones de rutinas, que están compuestas de o constructores, funciones o métodos, que pueden ser de tipo void o del tipo que mencionamos arriba, con su nombre, que es el identificador, y dentro de paréntesis una lista de parámetros. Después de eso ya viene el body de las subrutinas. El parámetro de listas es básicamente variables que tienen un cierto tipo y que pueden ser o una o muchas, o puede ser ninguna. Para eso está este signo de interrogación acá. El cuerpo de la subrutina va entre llaves y tiene las declaraciones de variables, y también tiene declaraciones en general, statements. Después de eso tenemos las variables declaradas. Entonces empiezan por var, el tipo, el nombre de la variable, y pueden ser más de uno. Y lo que les decía, los identificadores, entonces son el nombre de clase, las subrutinas y los de variables. Las declaraciones, entonces declaraciones son un conjunto de una declaración. Entonces una declaración puede ser o una declaración let, o if, o while, o do, o return. La let empieza con let, el nombre de la variable, y una expresión, o el igual y la expresión. El if es un if, dentro de paréntesis una expresión, dentro del cuerpo, y un else, que puede también contener más statements. Bueno, básicamente para el resto son más o menos lo mismo. Y ya al final tenemos en las expresiones, que las expresiones son un término que puede contener una operación con otro término, o varios términos. Los términos pueden ser los enteros de constantes, los strings constantes, palabras constantes, palabras reservadas constantes, nombres de variables, subrutinas, o pueden ser expresiones en general. Las subrutinas, entonces las llamadas de subrutinas son la subrutina, ya llamándola, por así decirlo, es como si llamáramos una función. Entonces colocamos el nombre de esa función y entre paréntesis le enviamos la lista de parámetros. O si es una clase, entonces le colocamos la clase o el nombre de la variable, punto, y llamamos el nombre de la subrutina, y sí con los paréntesis y la lista de parámetros. Una lista de expresiones es pues eso, una expresión separada por comas o varias expresiones. Los operadores son los básicos: más, menos, multiplicar, dividir. Y las operaciones unitarias son las de resta y stop. Y las palabras clave constantes son true, false, null y this, básicamente. Listo. Ya después de eso sigue el juego del proyecto 9. Para ejecutar el juego en la máquina virtual tenemos que hacer los siguientes pasos. Nos basamos en el compilador.
para obtener los archivos .xml del juego. Pero para esto primero requerimos de copiar la ruta donde se encuentra el juego, en este caso en la carpeta 10. Y con el Jag Analyzer editamos las configuraciones y pegamos los argumentos del programa, en este caso el link. Y ahora lo corremos. Una vez ejecutado ya tenemos los archivos .xml que, como podemos corroborar, se encuentran aquí en la carpeta de POM. En segundo lugar, necesitamos compilar por medio del programa Jag Compiler la carpeta del juego. Entonces, para esto, lo único que debemos hacer es simplemente arrastrar la carpeta al Jag Compiler.bat y de esta manera ya obtenemos los archivos .vm requeridos por el programa para ejecutarse. Finalmente, abrimos la carpeta, buscamos el archivo del juego. Una vez abierto el archivo, podemos ejecutar el juego dentro de la máquina virtual. Vale recalcar que para tener, digamos, una buena visualización del juego, necesitamos acceder a la siguiente configuración. Entonces buscamos la carpeta del juego, cargamos el programa y para tener la visualización como mencionaba, entonces elegimos la opción No Animation y en View Screen corremos el juego y acá, como podemos ver, el juego se empieza a ejecutar. De esta manera ya podemos seguir el juego dentro de la máquina virtual, y si perdemos, nos lanza el mensaje de Game Over. Muchas gracias por su atención.